Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Números, estamos en el capítulo 21 y en nuestra lección del día de hoy, en nuestra clase, queremos hablar sobre la victoria sobre los cananeos. La victoria entonces de Israel después de la muerte de Aarón, tenemos la victoria sobre los cananeos. Capítulo 21, del 1 al 13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este capítulo? Dice lo siguiente, los que tengan su Biblia, que puedan acompañarnos desde el versículo 1 al 3. Cuando el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, supo que Israel llegaba por el camino de Atarim, lo atacó y se llevó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo este voto al Señor: si pones a este pueblo en nuestras manos, consagraremos sus ciudades al exterminio total. El Señor oyó, dice la súplica de Israel, y les entregó a los cananeos, que fueron consagrados al exterminio, junto con sus ciudades. Por eso aquel lugar se llamó Jorma. Sobre esto hemos reflexionado, hemos dicho, ¿verdad?, que es Dios el que dirige verdaderamente la historia del hombre. Aquí también el lugar se llama Jorma porque significa exterminio en hebreo. Entonces Jorma quiere decir exterminio. Pero el nombre etiológico relacionado con el anatema, es decir, la guerra santa, que consiste en consagrar todo a Dios, porque la victoria es de Él. En el Nuevo Testamento también, ¿se acuerdan que se utiliza esta palabra Jorma, ¿verdad? Dice justamente el Evangelio, lo declaro Jorma por el altar, porque lo estamos ofreciendo, el exterminio. O sea, esto consideramos nosotros para Dios, consideramos para Dios. Esto no nos pertenece a nosotros y entonces por eso lo llevamos a la consagración total para Dios, el exterminio. Orendo poco más, esto le pertenece a Dios. Vea la famosa Ñandeyara gracia lleva. Esto le pertenece a Dios. Ñandeyara Benmaná. Es el regalo especial, ¿verdad?, para Dios. Nosotros consagramos porque sabemos que lo que nosotros recibimos lo estamos recibiendo como gracia de Dios. Como gracia de Dios. Este es el sentido, ¿verdad?, de agradecimiento. Este es el sentido de oferta.
que nosotros hacemos y decimos, bueno, Señor, tú nos has dado y nosotros te lo devolvemos. Y es muy interesante porque en la teología israelita, o mejor dicho, ya del judaísmo, el diezmo que aparece tiene este sentido. El jormá después se ofrece, ¿verdad? Después se le llama diezmo. Todo lo que nosotros hemos recibido, nosotros sabemos que es de Dios. Por lo tanto, yo no me puedo adueñar de todo lo que yo he recibido, por ejemplo, en una cosecha. Esto era en una cosa así mucho más sencilla. Si yo tenía una cosecha abundante, incluso en la cosecha, ¿se acuerdan que ellos no recogían todos los granos? Incluso que siempre quedaban algunas cositas, o porque en el momento de la recolección de la cosecha, aún esa plantita estaba verde, entonces no arrancaban ciertamente, lo dejaban. Pero después, según las leyes, ¿verdad?, de Israel, de la cosecha, decía que ya no se tenía que hacer una segunda recolección, solamente una primera recolección. Etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba con aquello que quedó porque estaba un poco verde y después comenzaba a madurar? Decía, ese campo ahora, esa segunda recolección, queda para los pobres, para los pobres. En este sentido, el libro de Ruth es muy interesante, ¿verdad? Porque el libro de Ruth nos presenta, sobre todo en el capítulo 2, ¿verdad?, del libro de Ruth, toda esta acción. Incluso ahí es que Boaz, ¿verdad?, se encuentra también con Ruth. Y toda esta pregunta que nosotros encontramos aquí, los mismos segadores preguntan y el mismo patrón le dice, no, dejen eso, ella de Yara Gracia. A Peñan de Yara Gracia tiene que quedar entonces como una generosidad de parte de nosotros. ¿Para quién? Para los pobres. Y incluso Ruth dice que se pone, porque ella venía de una situación, ¿verdad?, y Poñacario y de Moab. Estaba viniendo con su suegra, ¿verdad?, con Noemí, que se había muerto su esposo, ¿verdad?, de Noemí, y sus dos hijos. Y uno de ellos era el esposo de Ruth. Al final ellos vuelven a Belén y Poñacario y ahí en el campo de Boaz ellos se encuentran con estos labradores, segadores, digamos, o cosechadores, y ellos también se ponen a recoger las espigas, pero se ponían detrás. Lo que iba quedando, ahí está, lo que iba quedando. Entonces eso era para los pobres. Bueno, y esta es de una manera lo que queda, ¿verdad? El famoso jormá. Esto es del Señor. Hamoñate, entonces ya es Shahina, no solamente en una oferta, ¿verdad?, ante el altar que estamos llevando al Señor, porque después eso que se llevaba al templo era también distribuido. Además de que se llevaban los sacerdotes y se llevaban los levitas una parte de ese diezmo, de esa consagración que se hacía a Dios, también se compartía con los pobres. Esto me hace recordar y me parece que es muy lindo porque nosotros somos descendientes del judaísmo. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, la primera comunidad judía se organiza de acuerdo al judaísmo. No pensemos que esto viene de Júpiter o de Marte, nuestra religión. El cristianismo viene directamente del judaísmo. Y entonces estos valores de la oración, el ayuno y la limosna le llamamos después, que es no aquello simplemente que te sobró, ¿verdad?, sino que es la misma cosecha, ¿verdad?, que aún no ha madurado y en todo caso es como que Dios, ¿verdad?, va dejando. Dios mismo va preparando el camino y entonces dice, bueno, esto ahora ya no tendrás que venir tú, dueño, a juntarlo. Eso déjalo a los pobres, porque yo te he dado tanto, tú ya has recogido todo lo más importante, y ahora eso que sobran todavía, entonces vamos a dejar exclusivamente para otras personas que necesitan también, porque el fruto de la tierra es para todos. Esa era la forma de compartir. Es una teología fenomenal, ¿verdad? Una teología magnífica. Hoy en día, tal vez muchas veces nos falta mucho, ¿verdad?, hacer un poco también de esta manera, hacer un poco compartir. A pesar de que yo no me quejo, ¿verdad?, porque durante todo este tiempo del coronavirus, del COVID-19, cuando hemos comenzado a pedir ayudas, ¿verdad?, para ponernos un poco al lado de los más necesitados, muchas personas han compartido sus bienes, muchas personas. Y es ahí donde nosotros encontramos y entendemos lo que es la vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana es un encuentro y es una entrega personal de lo que nosotros hemos recibido
gratis lo hemos recibido de cierta manera de parte de Dios, gratis nosotros le ofrecemos también. Es una forma de decir, ¿verdad? Porque en realidad la palabra limosna no quiere decir no, la palabra limosna quiere decir compartir lo que nosotros mismos hemos recibido de Dios como don y como gracia. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Tras esta imagen y esta, hay un año de diferencia. El monumental Coliseo también tuvo que cerrar sus puertas por el coronavirus. Permaneció así 84 días y su reapertura fue todo un acontecimiento. No pensamos que había tanta expectación. Emocionados. Finalmente, después de todo este tiempo, podemos volver a ver nuestra ciudad. Es otro paso más para la vuelta a la normalidad, así que estamos contentos. Solo los romanos pudieron entrar durante los primeros días de apertura al público. El espacio aéreo estaba prácticamente cerrado y no había turistas. Los italianos tampoco se podían mover de una región a otra, por lo que Roma volvió a los años 50, cuando la ciudad era solo para ellos. Esto no volverá a pasar nunca más. De hecho, por eso queríamos estar aquí entre los primeros. Tutto per noi, qué bello. Para evitar aglomeraciones por este monumento solo podrán pasar 650 personas al día, cuando antes del confinamiento eran más de 20.000 por jornada. Italia espera que el turismo internacional tardará en restablecerse, por lo que durante el verano promoverá el turismo interno. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La razón de mi existencia, la razón de mi vivir,
A tu lado tengo todo y mi anhelo estar ahí. Oh, oh, oh. You're the light that breaks the darkness, the air when I can't breathe. You're the God that wins the battle when I am on my knees. Whoa, whoa. You're the reason for the song I sing. You're my passion, my everything. Todo lo que tengo, todo lo que soy. You're the reason for the song I sing. In your presence I find everything. Y todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Te lo debo a ti. I owe it all to you. Te lo debo a ti. I owe it all to you. Si la creación te canta, santos y ángeles te alaban, yo también me uniré, porque digno eres tú, mi rey. You're the reason for the song I sing. You're my passion, my everything. Y todo lo que tengo, todo lo que soy. You're the reason for the song I sing. In your presence I find everything. Y todo lo que tengo, y todo lo que soy, te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, el libro de los números. Estamos viendo un poco esta victoria, ¿verdad?, sobre los cananeos, y cómo hay un compartir, todo eso que nosotros le llamamos del anatema, que todo tenía que ser consagrado a Dios y que después se ofrecía también al Señor. Ahora queremos pasar al capítulo 21 del 4 al 9, que nos habla de la serpiente de bronce. Esta imagen también es esencial porque después se hace una relectura, ¿verdad? Es la relectura que nosotros encontramos en la acción directamente de los judíos, ¿verdad? En la acción del pueblo de Israel con el mismo pueblo ante una situación de dificultad. Nos dice así la palabra de Dios, capítulo 21, del 4 que llega hasta el 9. Los israelitas partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo, para bordear el territorio de Edom. Es decir, que se van otra vez hacia el sur.
Ellos ya estaban casi llegando al norte, pero como ahí entonces se desanimaron, les viene el castigo, ustedes van a estar 40 años por el desierto, entonces hay todo un plan que cambia, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Esto es interesante también entenderlo, no simplemente así al pie de la letra, como algo que así mismo que sucede con crónicas, ¿verdad?, sino que el sentido es siempre teológico, ¿verdad? Ellos estaban por llegar, nos estaban diciendo, ¿verdad? Mandan espías, entran a la tierra prometida, están durante 40 días espiando, conociendo la tierra, conociendo los habitantes, conociendo la producción, conociendo todo, ¿verdad? Ellos vienen incluso entusiasmados, ¿verdad? Porque dice, realmente esta tierra que Dios nos había prometido, la tierra prometida es una tierra que emana leche y miel. Pero en vez de que venimos paretes y como para entrar y decir al pueblo, animar, ¿verdad? Y decirle a Moisés, a Aarón, a Josué que estaban ahí, a los jefes, ¿verdad? Decirle, bueno, vamos a animarnos, vamos a ponernos las pilas y vamos a entrar y vamos a conquistar ya esta tierra porque el Señor está con nosotros y Él nos trae aquí. Ellos se desaniman, miran otros elementos y entonces desconfían de Dios y comienzan a llorar, ¿verdad? Es de ahí que nosotros decíamos que ellos lloran por las cebollas de Egipto. Incluso a Aarón, ¿verdad?, y a Moisés. Ellos se rebelan contra esto y dicen, ¿para qué ustedes nos trajeron aquí? Nos trajeron para morir aquí en este lugar. Los israelitas protestaron contra Moisés y Aarón. Estamos en el capítulo 14, ¿se acuerdan de la rebelión? Ojalá hubiéramos muertos en Egipto, dice. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto, dice también. Ya que ustedes dijeron eso, va a decir el Señor, entonces así mismo juro por mi vida, palabra del Señor, que los voy a tratar conforme a las palabras que ustedes han pronunciado. Y ellos pues pronunciaron esa palabra. Ojalá muriéramos en este desierto. Y por eso después el Señor le dice, ustedes, dice, sus cadáveres quedarán tendidos en este desierto. El pez muere por la boca y se aguaina. Después dice, ¿por qué el Señor nos quiere hacer entrar en esta tierra donde caeremos bajo la espada? Entonces ellos se desaniman, se dan cuenta. Entonces ellos estaban ya ahí en el norte, ya estaban por entrar. Aquí estamos volviendo a mirar un poco en el capítulo 21, hay siempre una rebelión. Siempre hay un tiro y afloje, ¿verdad? ¿Cómo es esto? El Señor muestra su gracia, pero después nosotros volvemos de nuevo. Y esto es lo que sucede con nosotros en el día a día. Ni que la mañana te digan, mira un poco, ¿por qué digo ellos eran así? ¿Por qué digo ellos? ¿Cómo para era este pueblo? Sino que esta es teología. Esto nos está hablando a nosotros, nos está diciendo a nosotros. Y sin embargo, nosotros como que estamos mirando y estamos diciendo, ¿verdad? Estamos diciendo al Señor, ¿por qué nos traes aquí? ¿Por qué estoy en esta situación? Y sin embargo, Dios nos ha dado todo. Ahora depende de nosotros no rebelarnos contra Dios, sino que comenzar a trabajar, a empeñarnos, a hacer algo, ¿verdad? Hacer algo por nuestra comunidad, a llevar adelante a nuestra propia comunidad. Y entonces aparece esta serpiente de bronce en esta situación. Como decíamos, estamos del 21, ¿verdad? 4 al 9. Entonces, ellos, dice, bordean el territorio de Edom. De allá del norte, están bajando otra vez por el camino del sur. Y están bordeando porque no le dejan también entrar por este lugar. Pero en el camino, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Verdad? Contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto? Para hacernos morir en el desierto. Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable, ellos están diciendo aquí, ¿verdad? Estamos hartos de esta comida miserable. Entonces ellos tienen esta forma de pensar. ¿Por qué ustedes nos sacaron de Egipto? Para hacernos morir en el desierto. Y entonces el Señor envió contra el pueblo, dice, unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. El Señor entonces, envía serpientes venenosas, abrasadoras, ¿verdad? Que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. Recordemos entonces, queridos amigos, que
si el Señor les había dicho también en ese capítulo 14 que el cuerpo, los cadáveres de ustedes quedarán tendidos por el desierto. Aquí lo que estamos viendo con estas rebeliones, con estos castigos, con estas guerras, con estas muertes, ¿qué es lo que está pasando? Es una forma también como se está cumpliendo. El que dirige la historia es Dios. Si Dios les dijo que morirán por el desierto y ustedes no entran a la tierra prometida, entonces estas son las estrategias como el autor sagrado nos están demostrando, el autor sagrado o los autores sagrados, ¿verdad? Dentro de estos fragmentos que tenemos, cómo se va cumpliendo aquella profecía del Señor con respecto, ¿verdad?, a la historia de Moisés y Aarón. ¿Por qué, dice, ustedes nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida misraín. Oye, no son agradecidos. Y por eso el Señor envía entonces estas serpientes venenosas, abrasadoras, que mordieron a la gente y murieron muchos israelitas. Es importante subrayar esto, murieron muchos israelitas, porque aquí entonces te está diciendo que esos cadáveres que tendrían que quedar tendidos en el desierto va sucediendo según la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos.
corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor. Yeah, yeah. Como el tuyo, como el tuyo, Señor. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta serpiente de bronce. Veamos un poco lo que sucede. Justamente dice que el Señor envía, dice, contra el pueblo unas serpientes venenosas o abrasadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. Nosotros decimos que es una forma también como se está cumpliendo lo que Dios les había dicho, que sus cuerpos, sus cadáveres quedarían tendidos por el desierto, justamente porque ustedes lo han pedido por su propia boca, ¿verdad? Es una forma de decir que se habían rebelado contra Dios. El pueblo entonces dice, acudió a Moisés. Esta es un poco la estructura que casi siempre encontramos en la Biblia, ¿verdad? Es el pecado, por otra parte viene el castigo, después del castigo viene enseguida el pueblo que se arrepiente, ¿verdad? Y después, de alguna manera, viene la restitución o la retribución de parte de Dios, o el perdón, la misericordia de Dios. Bueno, en cada cosa tenemos que ir viendo, ¿verdad? Algunas veces, claro, las consecuencias del pecado, a pesar de que el Señor nos perdona, siempre quedan consecuencias del pecado. Esto es lo que tenemos que entender bien, porque en varias ocasiones, en las visitas o en los encuentros que yo he hecho hacia personas enfermas, en situaciones de cama, postrados, algunas veces uno tiene un diálogo así y con algunos bastante fuerte, ¿verdad? Bastante doloroso. ¿Por qué? Y porque lo primero que dicen es, ¿por qué Dios me ha castigado así de esta manera? Y es como no entender
también nuestra misma condición humana, nuestra misma condición creatural, ¿verdad? Entonces nos quedamos en esa condición de decir, bueno, ¿por qué Dios me tiene así? ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios no me quiere de cierta manera? Eso es lo que más o menos expresamos o decimos. Como que el castigo, o mejor dicho, algo que nos pasa a nosotros es un castigo directamente del Señor. Está dentro de la teología que le llamamos de la retribución, ¿se acuerdan? Hemos pecado, por eso Dios nos ha castigado. Hay que arrepentirse y luego entonces Dios te va a restituir. Pero aquí muchas veces encontramos que no existe una restitución así como nosotros queremos que sea al 100%, ¿verdad? O ser mejor todavía, ¿verdad? De lo que nosotros hemos sufrido. Y antes ya ando de volver paise, hacer así, apretar pecha, que esto, que aquello. Eso es porque no entendemos lo que significa el don de la vida. Entonces nosotros nos estamos poniendo por encima de Dios. Eso es lo que el Génesis 3, ¿se acuerdan? Capítulo 3, versículo 5 del Génesis nos decía. Si ustedes comen de este fruto, le dice la serpiente a la mujer, ustedes serán como dioses. Ustedes serán como dioses. Es decir, no van a sufrir estas consecuencias del pecado. Pero entonces lo que nosotros encontramos, queridos amigos, cuando decimos consecuencias del pecado, en realidad lo que estamos queriendo decir son las consecuencias de nuestra limitación humana, de nuestra limitación creatural. Eso es lo que quiere decir. Porque el pecado es una acción moral. Y sin embargo, las consecuencias, tanto de una acción moral, pero también las consecuencias de cómo nosotros estamos viviendo, después claro que va a venir una cierta consecuencia también. O si nuestro aspecto físico, biológico, tiene una naturaleza, esa naturaleza es naturaleza. Hasta cierto punto nosotros le podemos ayudar a nuestro cuerpo a cuidarnos, a sanarnos, a tomar un medicamento, etcétera, todo lo que sea. Pero nuestra naturaleza es naturaleza y en un momento esa naturaleza llega a su fin. Tiene días contados. La naturaleza tiene días contados. La vida que se proyecta, que se prolonga por ciertos días, por ciertos años, por cierto tiempo. Pero después cuando llega a su límite, no hay caso. O sea, esa es la limitación. Y es eso lo que nosotros muchas veces no queremos entender. Y es ahí donde nosotros queremos ponernos por encima de Dios. Entonces nosotros nos consideramos dioses y pensamos, considerarse Dios entonces no es tanto, yo soy Dios, ¿verdad? Y ahora hablo así porque soy Dios y me considero. No, son nuestras actitudes que muchas veces no están mirando y no están reconociendo nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestros pecados, en el sentido moral ahí. Y sobre todo, no estamos reconociendo y no nos estamos dando cuenta de que nosotros tenemos días contados, de que somos limitados, de que estamos en manos de Dios en realidad, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que aquí te está queriendo decir, ¿verdad? Te está queriendo poner bien al tanto, porque ellos, dice, claman al Señor, acuden al Señor, se arrepienten. Acudió a Moisés el pueblo y le dijo, hemos pecado, ¿viste? Hemos pecado. Estamos en la tercera parte de esa teología de la retribución, pidiendo misericordia. Hemos hablado mal contra el Señor y contra ti, le dice. Aquí reconocen también en el líder. Qué bueno que es esto de reconocer en el líder esta situación, ¿verdad? Porque hemos pecado también contra ti, le dicen a Moisés, ¿verdad? Y entonces le piden, intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, fabrica, y aquí viene lo interesante, entonces, ¿cómo vamos a actuar? Fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Esta es una frase muy linda, muy interesante, ¿verdad? Porque después la Biblia se lee de nuevo en la misma Biblia. Esto nosotros leemos durante el tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Cuando se va presentando, fabrica una serpiente venenosa o abrasadora, colócala sobre un asta y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Es muy interesante,
Es muy interesante, pero ¿por qué? Y porque después, en el Nuevo Testamento, porque ellos son judíos y conocen bien este pasaje, ellos miran y reinterpretan quién es esta serpiente elevada en un asta, que después es cuestión de mirar a esa serpiente, dice, y luego será curado el solo hecho de mirarla. Le miramos y entonces quedaremos curados. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Obedece. Es también importante, ¿verdad? El líder que escucha, se pone ante el Señor, porque mira que el pueblo acude a Moisés y le dice que hemos pecado contra el Señor y contra ti. Reconocen su pecado. Intercede, la intercesión. Esta es otra de las partes, ¿verdad? Dentro de la teología de la retribución son varias partecitas, ¿verdad? Pero lo esencial son 4, decíamos, que hemos pecado, que el Señor nos castiga por esa razón, o mejor dicho, las consecuencias de nuestro pecado, luego el arrepentimiento y por último viene la restauración de parte de Dios que nos perdona. Volvemos enseguida con más ñande Yara ñe Antiguo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita, donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando, porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, ñande Yara ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hoy mis ojos ven más colores que ayer.
ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Y respiré tu aliento de vida, ha soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro. Y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. La luz de tu rostro y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos mirando sobre esta serpiente de bronce del capítulo 21 del libro de los Números 4:9. Los que tengan su Biblia siempre ténganlo abierto, queridos amigos, leamos un poco.
Al igual que con el ritual de las cenizas de la vaca roja, ¿se acuerdan? La vaca roja que hemos leído anteriormente. Lo rojo porque significaba la sangre, significaba la vida en síntesis. Es la forma como Dios nos va lavando y purificando. Así también las aguas medicinales. ¿Se acuerdan que en ese capítulo 19 nosotros hemos hablado del agua medicinal, ¿verdad? El rito para la preparación que le llamamos el agua lustral, con el cual se tenían que lavar, con el cual ellos se sentían purificados, ¿verdad? Y de la vaca roja, y con ella justamente ellos preparaban. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto y no se purifique, mancha, dice la morada del Señor, y será excluido de Israel, ¿verdad? Del pecado, como lo consideramos el aspecto comunitario. Nosotros ya hablamos bastante de esto, pero volvemos nomás para entender bien lo que estamos diciendo en esta teología de la retribución. Retribuir, Dios que te retribuye. Hemos fallado con Él el pecado. Pero ante ese pecado, ¿qué hace el Señor? Ante ese pecado, Dios ahora mismo nos está llamando ¿a qué cosa? Y bueno, a mirar que ese castigo es consecuencia de nuestro pecado, de nuestro alejarnos de Dios, alejarnos de la comunidad. Y eso es cierto, eso es cierto. Cuando nosotros estamos haciendo cosas malas, es la misma conciencia que te está llamando y te está diciendo, entonces hay que hacer algo, ¿verdad? Hay que hacer algo para volver hacia Dios. Y aquí por eso dice, como no ha sido rociado con el agua lustral, permanece impuro, su impureza todavía está sobre él. Por lo tanto, él dice que esta es la ley que se aplicará cuando un hombre muera en una carpa. Todos los que entren en la carpa y todos los que se encuentren en ella serán impuros durante 7 días. También será impuro todo recipiente cuya abertura no haya sido cubierta con una tapa ajustada a él. Y cualquiera que toque en campo abierto a una persona que fue asesinada y murió naturalmente, o huesos humanos, o una tumba, será impuro durante 7 días. Imagínense cómo nos transmiten o nos quieren enseñar este aspecto de lo que es la muerte. La muerte. Para ellos la muerte verdaderamente era, y también para nosotros, ¿verdad? Pero era llegar a esa etapa final, solamente que ellos no tenían tampoco aún la resurrección como tal. La vida y la resurrección para ellos significaba justamente la generación, la descendencia y la larga vida. Eso quiere decir justamente la resurrección para ellos. El prolongar la vida a través de la prole, a través de la generación, a través de los hijos. Esa era la riqueza máxima, ¿verdad? En la descendencia. Y entonces la muerte, el hecho de encontrarse con la muerte, nos vuelve impuros, porque aquí ya andemos ya lleva. Andego para el cementerio y vendas ahí, y ya sea pesa que esto, que aquello, ¿verdad? O sea, la muerte es triste, es lúgubre, algo que ha pasado, ¿verdad? Que llega a la quietud, ¿verdad? Ahora para nosotros, ciertamente, del aspecto religioso profundo del Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús nos llama de esperanza y de vida, ¿verdad? La resurrección, la vida eterna, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento recordemos que todavía no han llegado al aspecto de la resurrección. Ellos llegan hasta el Sheol, ¿verdad? El lugar de los muertos, dicen, el Sheol, donde nadie te puede alabar, Señor. Eso es lo que ellos están hablando. Entonces, por eso nos hablaban aquí de la muerte como algo triste, algo muy lúgubre. Entonces, atención, aquí en este capítulo 21 del 4 al 9, en este último episodio de quejas y consecuente castigo de los israelitas en el desierto, atención que nos dice consecuente castigo. ¿Por qué es un consecuente castigo? Porque siempre nuestras acciones traen como consecuencia algo. Si mi acción es positiva, ciertamente que la consecuencia será positiva. Si mi acción es negativa, las consecuencias que caerán sobre mí también serán negativas, ¿verdad? En esta ocasión son castigados con serpientes, dice, venenosas, que los muerden. Esta es la ocasión de las muertes,
venenosas. No significa que las rebeliones del pueblo hayan terminado con este último relato. No es que quiere decir que aquí fue la última rebelión del pueblo de Israel, de los judíos, con respecto al Señor. Pues siempre están a la puerta del corazón. La rebelión siempre está ahí girando nuestra cabecita, girando nuestro corazón. Y ella posee peñandente y ella posee. A cada momento nos olvidamos. Los profetas justamente después tendrán esta función específica. Una vez que nosotros encontramos cuáles son las leyes del Señor, lo que nos dice tanto Éxodo, hemos leído bastante sobre las normas, las reglas, los mandamientos que encontramos, cómo tiene que vivir el pueblo. Después llegaremos enseguida al libro del Deuteronomio, ¿verdad? Prácticamente el libro del Deuteronomio es el que nos indica, nos muestra cómo debe comportarse el pueblo. Y entonces, siempre nosotros encontramos esta rebelión, las rebeliones que están ahí a la puerta de nuestros labios, de nuestro corazón, de nuestra mente, contra la lleva, y contra sus líderes, contra sus enviados. Nos cuesta vivir en comunidad, nos cuesta hacer lo que Dios nos pide en sus mandamientos. Aquí, por ejemplo, entra una terminología interesante que es la apostasía. La apostasía es volverse directamente contra esos principios que yo estaba viviendo, que yo asumí, pero que ahora no quiero más saber nada. Cambio de religión, decimos nosotros. A cambiar esa religión, a cambiar ese principio. Cambio mis ideas. Y la apostasía es justamente alejarse, ¿verdad? Eso es el significado profundo, alejarse de Dios. Buscar por nuestros propios medios aquello que nos conviene, lo que yo quiero, como yo quiero. Es decir, no sigo más los mandamientos de Dios manifestados en la comunidad. Esa es una apostasía. Todas estas sectas, todo esto que se dividen, ¿verdad? Nosotros le decimos a los hermanos separados, protestantes también. Protestar justamente viene de rebelar, oye, rebelar. Al final de cuentas se están rebelando contra Dios, ¿verdad? Contra los principios, hasta con la misma Biblia, digamos, porque nosotros sabemos que la Biblia, ¿qué es la Biblia? Se rebelan contra la Biblia, porque se rebelan contra los principios que organizan a una comunidad, que nos ayuda a seguir a quienes, a los líderes que Dios pone al frente de la comunidad, a través de quien nosotros estamos escuchando a la misma comunidad. ¿Y qué hace uno que se rebela contra la comunidad? Y entonces se está rebelando contra Dios mismo, ¿verdad? Y entonces es bastante contradictorio porque después son los que más quieren defender la Biblia, son la Escritura, pero al mismo tiempo somos nosotros los que nos estamos rebelando, ¿verdad?, contra la misma palabra de Dios. Porque al no escuchar a los líderes, al no entrar en la comunidad, al no seguir esos principios, ¿verdad?, de unidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y estamos dividiendo. Entonces estamos yendo contra estos principios reflexivos, profundos, que encontramos en la misma palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos, por ahora concluimos aquí el día de hoy. Volveremos en nuestro próximo curso bíblico y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.